Seguimos en esta segunda hora de la mañana, en otro día de calor, alguna tormenta débil en los Pirineos, básicamente la gente de Huesca protestando porque los Pirineos se los han llevado a Barcelona. Eso pasa por tener a los socialistas y a la izquierda al frente de Aragón, que todo se lo lleva a Barcelona. La gente ya no se acuerda de cuando tuvimos un tío que era profesor de esquí o cosas así, solo de esquí, porque no había estudiado nada, un personaje lamentable. Llamaban Marcelín Mezquitas, se llamaba Iglesias, Marcelino Iglesias, como se pasaba el día con el enemigo, le pusieron Marcelín Mezquitas. Entonces, lo que más le gustaba era posar con Maragall, que se le fue la cabeza, el alcalde de Barcelona, hablando en catalán en las Ramblas. Eso le parecía a él el colmo del cosmopolitismo, del cosmopaletismo. Y ahí entregó Aragón, ha entregado todo. Entregó además un plan hidrográfico que, por la burricie de algunos de mis paisanos que no entienden que el agua sencillamente hay que cobrarla, pues se cargaron el plan hidrológico. Otros querían cultivar arroz en los Monegros, inundando de agua, porque se podía poner mucha agua, cultivar arroz en los Monegros. Es decir, el grado de estupideces que ha hecho la administración aragonesa, que ha perpetrado en las últimas décadas, a los pies a las patas de la izquierda, es incontable. Pero ya que te roben los Pirineos, que era una iniciativa aragonesa para revivificar un poco toda la parte de Huesca, que bastante lo necesita, pues va y se lo lleva a Barcelona. ¿Y quién se lo lleva? El PSOE. ¿Y quién manda en Zaragoza? El PSOE. ¿Y qué dice el PSOE de Zaragoza? Pues nada. ¿Qué va a decir el PSOE de Zaragoza? Viva Sánchez, viva mi dueño y vivan las caenas catalanas. En fin, mientras tanto ya llegan las alertas amarillas de calor al sur de la península y también en la cuenca del Ebro, donde la humedad, sobre todo en Zaragoza, del Ebro y del Huerva, es verdaderamente tremenda. En Madrid nos vamos a 34-35 grados de máxima. En Granada, en Córdoba y en Zaragoza se esperan 38, más la humedad, sobre todo en Córdoba y en Zaragoza. En Zaragoza la sensación térmica, si son 38 grados, pues a lo mejor son 42, o sea, ya bien, una cosa casi africana. Y la mínima, bueno, ya hasta Palencia, que está manteniendo ahí el pelotón del pasmo, ya supera, como dicen los cursos, los dos dígitos, y se va a 12 grados, con Burgos. Ni un día ha tardado el gobierno en decir que Sánchez es un mentiroso. El gobierno de Sánchez, pero ni un día. Recordarán ustedes, o sea, Prim hubo que matarlo. Prim es el general liberal, que dijo que los Borbones jamás, y echó a Isabel II. Trajo a un rey italiano, al hijo del rey de Italia, se llamaba el rey Galantomo, o sea, el rey galante, que era el rey de Italia, Víctor Manuel. Tenía un hijo muy guapetón, masonazo, decían. Luego resulta que ni siquiera era masón, que los masones lo recomendaron. Pero bueno, Prim sí. Prim era masón y por eso cuando murió, porque lo mataron, la gente del duque de Montpensier, pues entonces llega Amadeo de Saboya, el que había hecho votar. Es el primer rey votado constitucionalmente en las Cortes, aparte de Isabel II, pero rey masculino. Fue precisamente Amadeo de Saboya, Amadeo I de España, que fue rey de España, rey constitucional. El único problema que tenía era que era como los Borbones, pero peor, no había una falda española o extranjera que no persiguiera. Se pasó un verano en el Cantábrico y menos a los bañistas, el hombre asaltó todos los fuertes y los de los bañistas cabía dudas. Tenía un amigacho que se llamaba Dragonetti, que parece de risa, pero es que se llama así, el conde Dragonetti. Otros se llaman príncipe, el conde iba, que se mataba. Y Dragonetti le iba consiguiendo fáciles conquistas, porque el rey además era galantomo, o sea, era un rey bien puesto, muy galante, tenía la costumbre de saludar así con el bicornio, ¿sí? Y eso gustó mucho en Madrid. Bien, pues Prim dijo que los Borbones en España jamás, pero creía que en España lo que correspondía y lo que obedecía a la tradición del país y a las costumbres institucionales seculares era una monarquía. Así que se trajo un rey de otra dinastía, de los Saboya. Pobre
le mataron a Prim justo el día en que llegaba a Cartagena. Llegó de Cartagena a Madrid y tuvo que ir a ver el cadáver de Prim y a visitar a la viuda. O sea, entró en Madrid, Amadeo de Saboya, y lo primero que tuvo que ir es haber muerto a su padrino. Entre la afición a las faldas y luego que la izquierda que lo había traído se dividió y se lanzó a la República Federal sinalagmática, conmutativa y bilateral, que así se llamaba la majadería que había creado el imbécil de don Francisco Pi Margall, pues aquello estalló y acabó yéndose. Dice, bueno, he hecho lo que he podido, pero está claro que aquí esto es un manicomio, yo no sé qué hacer, y sobre todo los que le apoyaban, que era la izquierda, pues lo dejó tirado igual que lo había traído. Muerto Prim, no había allí quien mandase, y aquello se disgregó y a freír espárragos. La República, 4 presidentes en menos de un año. El primero, el mejor, Figueras. Sale de las Cortes, un día se va a la estación del norte, entonces coge el tren a París y sin contestar dijo una frase, estoy hasta los cojones de todos nosotros, y pilló y se fue a París. Y a los 2 días recibieron un telegrama, llegué bien, gracias, saludos Figueras. O sea, así empieza es el primer presidente de la Primera República Española. Por cierto, con la bandera nacional, la única bandera que hay, la bandera nacional, la de Carlos III. La única república que ha venido legalmente a España, que es la Primera República, que se votó también en las Cortes, igual que la monarquía de Amadeo de Saboya. Era un régimen constitucional y se votó en las Cortes. Amadeo de Saboya por 190 votos. Hacía falta 170. Por supuesto, nadie creía que aquello podía durar sin Prim. En cuanto lo mataron, adiós, y se vino abajo todo. Pero vamos. Pero esto, ¿a qué viene? Viene a que el gran problema siempre, en todas las organizaciones políticas, es que un régimen político obedece a la tradición de un país, a la legalidad vigente, y luego a las fuerzas que defienden o no esa legalidad. El problema del Partido Socialista, que al parecer ha borrado de su memoria Pablo Casado, por eso yo estaba tan enfadado estoy tan enfadado cuando le oí lo de ley sin democracia frente a democracia sin ley. Eso fue la guerra civil. Esa mamarrachada es digna de Antonio Lucas. Bueno, Antonio Lucas no. Antonio Lucas hoy publica uno de sus esputos a modo de columna o columna a modo de esputos contra Toni Cantó, a quien lo tendremos aquí. ¿Qué es lo que le molesta a esta izquierda asquerosa, totalitaria, abyecta, que es la criada del separatismo? ¿Qué es lo que le molesta? Lo que le molesta es que Toni Cantó ha defendido el español en Valencia, donde quieren imponer el catalán. Le molesta que es un actor de éxito con Almodóvar y muchos premios y tal y cual, y no del rebaño comunista, que es lo que acarrean habitualmente los titiriteros en los Goya. Y Toni Cantó nunca está en los Goya defendiendo los genocidios comunistas. Les molesta muchísimo porque como es actor y es de Valencia, tendría que ser de izquierdas y catalanista. Hasta mi querido amigo Raúl del Pozo hoy desbarra de una manera penosa, aunque no de la manera criminal de Lucas. Hoy está el mundo estupendo. Hay 3 o 4 columnas estupendas y otras 2 o 3 criminales. Bien, digamos que parece el Parlamento. Con una diferencia, las buenas son muy buenas y las malas son muy malas. Pero, naturalmente, querido Raúl, que se llama español. El español se llama español. La lengua española es la lengua española. Que dijeran castellana o española no quiere decir que no sea española. En todo el mundo es el español. Nosotros somos el camino del tercer país de lengua española. El primero es México, que casi triplica nuestra población. Voy a hacer una cita de Raúl, que es muy citero, de Borges. Borges era un genio y un perfecto imbécil. O sea, decir que se puede decir suavemente y mal, que suena mente, y en cambio slightly, o sea, en inglés, que queda más fino, eso es solamente un cursi de Buenos Aires, como era a veces Borges, y un gilipuertas puede decirlo. Porque suave queda mejor que lightly. A mí por lo menos me gusta más. A ver, mejora suave. Suave, que me estás matando. Bueno, pues es el español, es la lengua española. Claro que es la lengua española.
Naturalmente que es la lengua española. Y esta izquierda de los Lucas y compañía es la que está prohibiendo, hoy informe en el diario El Mundo, ha prohibido ya, ha expulsado el español en Guipúzcoa, en toda la provincia de Guipúzcoa. Ya no hay un solo colegio público donde se pueda estudiar en castellano o español. A mí me da igual decir castellano en España, pero en todo el mundo es el español. Y si Madrid, luego nos contará cuáles son los planes que tiene esa dirección general, que se ha llamado Oficina del Español, es igual, y que los Lucas, acostumbrados a los chiringuitos, porque claro, hay ministerios que se le colocan a la querida del político, entonces para ellos los ministerios y las direcciones generales son chiringuitos, porque como la gente asciende por méritos de cama, yo entiendo que los comunistas estén un poquito desajustados. Toni Cantó no ha tenido necesidad de eso. Podía haber seguido de diputado en las Cortes de Valencia, que por cierto lo hacía muy bien, y en mi opinión debería haberse quedado un año más. Pero bueno, esto ya es opinable. Y naturalmente si se quiere hacer un gran negocio, como se puede hacer un gran negocio, el que se ha negado a hacer ya Barcelona, pues en Madrid lo que tiene que vender es el español, la lengua española. Pasar un año en España, naturalmente en Madrid, aprendiendo español. Y eso es un cheque al portador. Hay casi 600 millones de gente que habla español. Es el segundo idioma en buena parte de los países del mundo, empezando por Estados Unidos. ¿Por qué no estudiar en España? ¿Por qué tienen que ir a estudiar español a México o a Guatemala? Mejor en Madrid. Terrazas, cervezas, ayusers. Una ciudad agradabilísima, los mejores museos del mundo, sitio estupendo. Y además se dejan el dinero. Claro, la izquierda, como se dedica básicamente a robar, pues entiende que esto dice, la propiedad es el robo, así que me lo llevo. Pero lo del invento del español es un gran invento. Es una cosa que tiene Ayuso, que ha vivido en el extranjero, como lo tengo yo, cuando viví en Miami, que me asombraba que no fuera España la que diera los títulos de español en todo el mundo. Que fueran escuelas, hasta norteamericanas, las que daban las clases de español. El Instituto Cervantes, con todos los respetos para algunos, es un chiringuito asqueroso, donde medra un poeta lamentable, una especie de meapilas de izquierda, que es el marido de Almudena Grandes, que le han puesto un chiringuito. Eso es un chiringuito. ¿Qué hace el Cervantes porque se pueda estudiar español en Guipúzcoa? Nada. Y en Valencia, y en Barcelona, y en Gerona, y en Tarragona, y en Lérida, y en Mallorca, y en Alicante, y en Castellón, y en Vizcaya, y en Álava, y en Navarra, y amigo, y en Santiago de Compostela. Pues este gobierno infame y antiespañol, tan antiespañol como estos rojos de Pitiminí, ayer dijo lo contrario de lo que dijo anteayer. Y le dio igual, lo tengo dicho 30 veces, porque los conozco, son gentuza mentirosa. Este PSOE es abyecto. O sea, en general nunca ha sido bueno el PSOE, pero este es lo peor de lo peor, Zapatero y que son lo mismo. Dijo, yo vengo diciendo, harán un referéndum que llamarán consultivo en España, en toda España, y en Barcelona será ejecutivo. Y nos iremos a la guerra civil, bueno, mejor dicho, nos iremos a la dictadura separatista de momento, hasta que estalle la guerra civil en Valencia, que es donde lógicamente estallará el conflicto, la austerización, porque le llamarán decisivo y decisorio en Barcelona y solo consultivo en Madrid. ¿Y cuánto tiempo ha tardado después de que dijera jamás, 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 como Prim, habrá un referéndum? 24 horas. ¿Y quién ha llamado mentiroso, de hecho, a Sánchez? Carmen Calvo y Zeta, la vicepresidenta primera y nula, y el nulo ministro de Administraciones Territoriales, que dicen que la va a suceder como vicepresidente en necedad. Es espectacular, no tarda ni un día en desmentirse. A este paso Rufián va a ser alguien de fiar.
24 horas después de negar en sede parlamentaria la celebración de un referéndum en Cataluña, el Gobierno de España plantea la posibilidad de organizar un referéndum consultivo para abordar el autogobierno y la financiación. El Ejecutivo quiere contentar a sus socios prioritarios y eso supondría, tal y como llegó a afirmar la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, contemplar todo aquello que esté en el marco de la legalidad, en clara alusión al artículo 92 de la Constitución. Mensaje claro de Miquel Iceta, matizado por Calvo y rechazado por Sánchez en La Sexta. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, sin embargo, continúa insistiendo en la celebración de un referéndum para la independencia. Hoy en el Partido Popular promoverá protestas contra Sánchez en todas las provincias por mentir a los españoles. Para nosotros sería más razonable llegar a un gran acuerdo sobre autogobierno, sobre financiación, sobre participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado y que esto se pueda votar en un referéndum. Esto es lo que nos gustaría. Si vivimos juntos, decidimos juntos. Y que, desde luego, el derecho a la autodeterminación, tal y como lo, concibe el independentismo, no existe. Sin duda lo sabe. Todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional de nuestro país forma parte de la política de nuestro país. Se debe resolver el conflicto mediante un referéndum, mediante las urnas. Un referéndum que se pueda votar si se quiere la independencia de Cataluña o no. Vamos a ver, lo que afecta a España solo lo pueden votar los españoles. Un referéndum que solo voten catalanes es un referéndum ilegal. Será siempre ilegal, será siempre golpista y los que los promuevan deberían estar en la cárcel. Bueno, en la cárcel es donde deberían estar todos los golpistas y los ha sacado el golpista Sánchez para ponerse a la cabeza del golpe y tirar unos años más en el poder. No crean que solo 2, todo lo que pueda. Ese referéndum es ilegal. Porque afecta, luego Iceta se lía. Iceta es un analfabeto, es un niñato millonario, vago como todas estas rojeras de Barcelona, más vago que 7 suelas, que estuvo 5 años matriculado en primero de Económicas y al final lo echaron de la facultad por incomparecencia. Ese es Iceta, necio, redomado y fatuo, más fatuo que gordo. No puede haber un referéndum que afecte a la unidad de España sin que lo voten todos los españoles. Esa es la ley. Y sale de Carmen la de Cabra, y todo lo que esté en la legalidad, si el Código Penal está en la legalidad, por lo que deberían condenarte a ti, por falsa. Bueno, y por lo que están haciendo en el Tribunal de Cuentas. Sí, en un pronunciamiento sin precedentes provocado por las últimas maniobras del Gobierno, el Tribunal de Cuentas deja claro que sus técnicos son independientes e inamovibles. Una aclaración que se produce después de que el presidente del Gobierno haya sembrado la duda sobre este tribunal por contar, dice, con la presencia de una exministra del Partido Popular, Margarita Mariscal de Gante, cuyo nombramiento fue consensuado en el Congreso. Por otro lado, al retirar el Gobierno a la abogacía del Estado de perseguir la malversación en el golpe, lo hace también en la causa abierta por el desvío de fondos para el referéndum ilegal del 17. Todo ello a pesar de que el Supremo reconoció la legitimidad de la abogacía en el juicio al sentirse parte ofendida. Desde Ciudadanos, Edmundo Val exige al Gobierno que deje de presionar al tribunal. Desde Vox, Ortega Smith no descarta recurrir ante los tribunales. Que sea una exministra del señor Aznar quien ahora mismo esté elaborando los expedientes vinculados con los políticos, independentistas catalanes, en fin, no deja de ser también un anacronismo que debería también el Partido Popular mirarse. Que no presione al Tribunal de Cuentas. Ya presionó a la Abogacía del Estado, ya me cesó a mí, ya sé yo cómo son estas presiones. Porque es la abogacía del Estado, no es la abogacía del Gobierno. Estudiaremos las medidas correspondientes porque se estaría produciendo una dejación de funciones, una posible prevaricación de la dirección de la abogacía del Estado que haya dado esas instrucciones. En tiempos de Felipe González, cuya última legislatura fue ya pre-Zapateril, hubo un ministro que fue biministro. A Garzón lo compraron para fingir que luchaban contra la corrupción. Garzón, lo más corrupto que ha habido en la política española. Lo han echado por corrupción, lo echaron por prevaricación de la carrera judicial. Y sin embargo, su novia, querida, amante, socia, o de todo un poco la musa de las cloacas, es nombrada nada menos que directora, ahora es fiscal general del Estado y antes ministro de Justicia. Pero es que con Belloc, el biministro Belloc, que fue de Interior y Justicia, que es lo que le había prometido Felipe a Garzón, tenía 2 ministras de facto. En Justicia estaba de la Vega Bogue y en Interior
actuaba como la ministra de Justicia, Margarita Robles, que es la actual ministra de Defensa. En este gobierno hay tres jueces. La más importante, porque es magistrada del Supremo, es Margarita Robles, que, repito, fue la número 2 del Ministerio del Interior, del Biministerio de Interior y Justicia, con el PSOE de Felipe González. Y viene esto y dice que es un anacronismo. ¿Le acaba de llamar anacronismo a Margarita? Margarita está linda a la mar, como le llama Santi González. Pero, hombre, anacronismo, está lindo el océano. Tú sí que eres anacrónico, siniestro, golpista. Tú sí que eres una ruina. Es que no deja de, como es un psicópata y dice una cosa y la contraria en la misma frase, no deja de resultar, pero si lo consensuasteis vosotros. Margarita Mariscal de Gante fue la primera ministra de Justicia del gobierno de Aznar y nunca la han pillado robando, como a los presidentes del PSOE, por ejemplo, a Chávez, por ejemplo, a Griñán, por ejemplo, a ti, cuando embutías votos en las urnas, pero si es que te han pillado robando votos. Pero si es que eres la apoteosis del delito. Eres el chulo playa del Código Penal, pero ¿dónde vas, Nicolás? En fin, y encima nos van a arruinar. Todo estaba preparado en Moncloa para el gran anuncio de la reforma de las pensiones y finalmente todo acabó en una nueva polémica para el Ejecutivo que ahora debe explicar unas declaraciones del ministro Escrivá que los empresarios niegan haber debatido y menos aún firmado. El responsable de Seguridad Social anunciaba que los nacidos en las décadas de los 50, 60 y 70 deberán elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más. Una declaración que indignaba a los empresarios y que desde la oposición la criticaba Pablo Casado. Le escuchamos junto a Escrivá y Lorenzo Amor. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Exactamente. Eso que ha dicho hoy el señor Escrivá no está en lo que aprueba el martes del Consejo de Ministros. Entonces, no queramos, y yo le digo, me parece muy bien, pero yo no me voy a adelantar a una cosa que no se ha negociado y que nosotros no hemos avalado. Que es lo que ha anunciado hoy, el señor Escrivá, pero que nosotros desde luego no hemos avalado. La reforma de pensiones es un gran error. La reforma de pensiones lo que hace es ir en contra de una exitosa reforma de pensiones que aprobó el Partido Popular en consenso con los miembros del Consejo Europeo. Y que es una porquería, aquí entre nosotros. No es tan mala como esta basura. Pero ¿por qué no nos dejan llevar a cuestas nuestra pensión? ¿Y por qué el PSOE ha renunciado a la llamada mochila austríaca? Que es simplemente que yo, ya que me pago mi pensión, la pensión es mía, no del Estado. Yo llevo trabajando 40 años en el periodismo con más éxito incluso que Antonio Lucas, porque no tengo que escupirle a nadie. Pero y he ganado dinero, sobre todo ha ganado Hacienda dinero. Publica muchos libros, con mucho éxito, ha vendido y se ha llevado el 50% siempre Hacienda, aunque esto es la prueba de que el comunismo triunfa. El 50% de los derechos de estos libros, que tienen como 30 ediciones, se lo lleva el gobierno, lo cual demuestra el gobierno comunista, lo cual demuestra que estoy haciendo un negocio fantástico. Pero todo lo que yo he pagado, y he estado 10 años de profesor antes del periodismo, siempre he tenido que pagar. Y cuando he pagado, mi pensión no es mía. O sea, yo llevo casi medio siglo trabajando como un negro de Alabama, pero encantado, porque soy libre y porque trabajo en lo que me gusta. Otros no tanto, pero bueno, pagando. Como yo, esa generación ancha que dice, los de los 50, los pobres de los 50, que somos anchos. ¿Ah? Bueno, ya no me faltaba más que llamar. Lo próximo será que me llamen alto. Bien. ¿Por qué no me dejan llevarme mi dinero en lugar de que cada gobierno ha robado lo que yo he aportado a mi pensión? Yo no quiero pagar las pensiones de Sánchez, yo quiero que Sánchez muera de hambre. Bueno, muera de hambre, que esté muerto de hambre y en fez que le echen, le den algo de comer. Pero en fez, un traidor a España no debería estar ni aquí. Pero ¿por qué tenemos que pagar la generación ancha el gasto público monumental de este gobierno obesamente interminable? ¿Por qué no rebajan el gasto público? Con Franco, repito, con Franco había menos de 800.000 funcionarios. Ahora hay más de 3 millones de funcionarios públicos, más de 2 millones de funcionarios.
Con Franco había 40 millones de habitantes, ahora hay 47. Díganme ustedes si esto no es una ruina. Por cierto, con Franco había superávit. Con Franco, esto lo digo para que el PP se entere de lo que es la guerra civil, que parece que no. Con Franco no había impuestos directos. Los impuestos eran indirectos. Esto lo crea la UCD para parecerse a los socialistas de todos los países. ¿Para qué? ¿Qué falta nos hacía? Había superávit, había menos presión fiscal, había pleno empleo. Si quieren lo borramos de la historia, que lo tendremos que borrar, pero esa es la realidad histórica de España. Hemos cogido lo peor del socialismo europeo y hemos abandonado lo que funcionaba en España. Esa es la realidad. En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Fernández, buenos días. Buenos días. No sea la Mercedes esta de nuestras desdichas, no se ha tumbado en la M40. Porque este es González. Aclaremos, no Rodríguez, que es la buena. González, la nula. No está entorpeciendo el tráfico, pero es denso, ¿eh? Sí, de momento, sobre todo en los accesos a la capital, Avenida de la Paz, Nudo de Manoteras, M30, M40 y la carretera hacia Barajas. Hoy es la operación salida. Habrá más de 1.300 radares de tráfico. Las horas más desfavorables serán entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche. Vamos a saber cómo se está preparando, cómo se está ultimando en estos momentos los detalles. Última hora de GT Teresa Serrano. Buenos días. Bueno, hay cosas, en fin, que parecen hechas para alimentar la República de los tontos. Por ejemplo, la ley trans. Y todas las leyes anejas que van contra la gramática española. La gramática es la gramática española. No lo aclaro, es la gramática española. Es la que se estudia, por ejemplo, en México. En México ven la gramática y pone gramática española. No dicen gramática castellana, dicen gramática española. Lo digo para los que, como luego viene Tony Cantó, y ya por saber que aquí no pasamos una. Es el español. Nuestra lengua es el español. Nosotros, los españoles, hablamos español. El castellano dejó de ser castellano cuando se extendió por el Reino de Aragón, por ejemplo. Y se habló el romance castellano antes en Zaragoza que en Toledo, que parece que algunos no saben ni la historia de la lengua española y escriben. Bueno, pues una ciudadana de Cataluña que estará todos los días leyendo a Nebrija ha encontrado una ilegalidad en Irene Montero. Dirán ustedes, no, será una falta de ortografía. No, una ilegalidad por un delito de lesa gramática española. Una ciudadana de Cataluña impugna ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional el cartel del Ministerio de Igualdad sobre el orgullo que incluye la palabra todes. Según el recurso al que ha tenido acceso Libertad Digital, esta mujer, que ha pedido su retirada inmediata, sostiene que la campaña es contraria al interés general e irresponsable. La ministra Irene Montero, que no ha querido pronunciarse al respecto, sí que lo ha hecho para hablar de la posibilidad de un referéndum. Siempre hemos defendido el referéndum como formación política. Soy parte del Gobierno de España y también debo mesurar mis declaraciones y mis intervenciones en público en la medida en que soy parte del socio minoritario de un gobierno de coalición en el Gobierno de España. Es tan cursi, es tan analfabeta, que en lugar de tengo que medir mis declaraciones, que es lo que dice la gente que habla español, dice tengo que mensurar. ¡Ay, qué cerca de menstruar está eso! ¡Ay! Pero vamos a ver, so analfabeta. El referéndum está tasado en la Constitución. Si no te sabes la Constitución, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero cómo te vas a saber la Constitución si no te sabes la gramática? Esta denuncia es la misma que ha tenido éxito en el Parlamento francés, en la Asamblea Nacional Francesa, que es su parlamento, que le llaman así. Allí empezaron varios diputados de derecha y de izquierda del sur de Francia, dijeron que no al lenguaje inclusivo porque impedía estudiar francés a los países que hablan francés y que no son Francia, sobre todo los países lejanos, lo que llaman la francofonía, es decir, los países africanos y de Oceanía que hablan francés. No son muchos, pero bueno, no es el español, pero bueno, a ellos les hace muchísima ilusión
tener un imperio lingüístico, ya saben cómo son los franceses. Y efectivamente, la Asamblea ha prohibido el uso oficial del llamado lenguaje inclusivo, que es la bazofia esta que nos sirve aquí, la mensurada. Yo lo que mensuro es cómo es posible que alguien tan inútil haya llegado a ministra. Debe de medir algunas cosas que yo no entiendo o tener unas mensuraciones verdaderamente extraordinarias, porque semejante lerda, analfabeta funcional, dando clases de gramática, tiene narices. Repite 2 veces que es del gobierno de España, porque no se lo acaba de creer, no, nadie se lo creería. Debe de pellizcárselas aquí, esta parte que es lo que exhibe siempre. Que no sé decir la carne o la molla o tal, no sé muy bien qué será ofensivo para esta analfabeta. Pero Francia ha prohibido el lenguaje inclusivo porque impide estudiar francés. Y España debe prohibir esta basura que llaman lenguaje inclusivo, que es la negación del español, porque impide estudiar español. A los españoles y a los 600 millones casi que hablan español. Y que tanto le joroban a Antonio Lucas y a los comunistas pijos. Les fastidia, les molesta. La español, pues claro que sí, español. Lo que no sois vosotros, sois pijos de Madrid. Bueno, pero esto es un achaque general. En Cataluña, la variante, digamos, de televisión espantosa, que no sé cómo, espaventosa le llamarán, o qué sé yo cómo le llamarán, que fa por. Dirán que da miedo. En catalán dirá la tele que fa por, o sea, la televisión espantosa, la televisión española, ya dedica menos a los partidos nacionales y constitucionales, menos tiempo que TV3. Menos que TV3. Échale guindas al pavo. El circuito catalán de televisión española dedica menos tiempo a las asociaciones constitucionalistas que TV3 entre septiembre y diciembre de 2020 no les dedicó ni un solo minuto frente al 2,2% de la televisión pública catalana. Mientras Hablamos Español denuncia un informe que ningún colegio público de Guipúzcoa ofrece ya el español como lengua vehicular y tratan de disuadir a los padres diciéndoles que solo los inmigrantes piden recibir las clases en español. El gobierno culmina el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas con los últimos 4 traslados. Entre ellos se encuentra el sanguinario terrorista Iñaki Bilbao, que asesinó a un concejal socialista en Orio. En el juicio, en la Audiencia Nacional, amenazó al juez con descerrajarle 7 tiros. Es el mismo terrorista también que apuesta porque ETA vuelva a matar. Desde 2018, Marlaska ha autorizado 247 acercamientos de etarras. Ustedes viven en Guipúzcoa, por ejemplo en el Goierri, cuna de curas y etarras vascos, valga la redundancia, y ven que los etarras, incluso los que dicen que hay que volver a matar, son recibidos en su casa, en su pueblo, como héroes, y les dicen que no estudien sus hijos en español, porque eso solo hacen los inmigrantes, podrían decir los maquetos, que es lo que decía el psicópata racista de Sabino Arana, llamaba España Maquetolandia. Porque estas razas superiores de descerebrados racistas son así, siempre han sido así. El vizcaitarra cretinoide, psicópata racista de Sabino Arana, llamaba maquetos a los españoles. Es que esto de español es una palabra que ahora a las izquierdas y siempre a los separatistas les ha molestado profundamente, porque como no han sido otra cosa en su puñetera y asquerosa vida. Bueno, y por último, esto sí que es para estudiar, ¿eh? Inés Arrimadas acusa a Génova de chantajear a Ciudadanos en Granada y lejos de ceder la alcaldía al PP, tal y como supuestamente habían pactado, Luis Salvador ha anunciado su dimisión. Se prevé que hoy en el Pleno facilite la investidura del candidato del PSOE, Francisco Cuenca, que está imputado en una causa relacionada con los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Se le atribuyen, entre otros delitos, prevaricación y fraude en la contratación administrativa. Escuchamos a Luis Salvador. El alcalde no va a dimitir. El alcalde va a presentar, por sentido de la responsabilidad, la renuncia voluntaria a ser alcalde de Granada. ¿Cómo que voluntaria? Pero si dijo hace 15 días que se quedaba. Y además lo que dice es que va a apoyar la lista más votada, que es el PSOE, o sea, que vuelve a su partido de toda la vida, al PSOE. O sea, hombre, Inés, o controlas al rebaño o no lo controlas. Que esté enredando Teodoro Yerbías, hombre, pero vamos, de eso no tengo ninguna duda. Ahora, el que me encantó ayer, Silvia, fue Marín, que dice que el PP le genera perturbaciones y lo ha hecho vicepresidente de la Junta. ¿De verdad? ¿Será el calor o...? Puede ser.
o esto, que lo tiene muy duro. En fin, vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Santi González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Vamos Mira, cuestionabas hace un momento la voracidad recaudatoria del gobierno con respecto a tus ganancias y a los impuestos que por ello te cobran, ¿no? Bueno, Y entonces no solo a mí, a todo el mundo, a todo el mundo, que no es del sí, PSOE, sí. que no paga y le da igual. Exacto. Yo, como no tengo cuentas en Panamá, como Almodóvar, pues no. Exacto. Bueno, o sea, quiero decir, no me dan premios. O Puyol, pero bueno, a Eso, este respecto... 28 años que se le había... No encontraba tiempo olvidado para pagar Hacienda, sí. Sí. Pero a este respecto es que quiero brindarte una gran frase de Thomas Sowell que dijo: ver, el gran. Nunca he entendido por qué es codicia querer quedarte con el dinero que has ganado tú, pero no lo es querer quedarte con el dinero de otro. Claro, ese es antisocialista, claro. Claro, eso es reaccionario y de derechas. Bien. La ley trans, todavía anteproyecto, va a eliminar las palabras padre y madre del Código Civil. En vez de padres dirá progenitores, y cuando se les saluda individualmente serán progenitor no gestante y progenitor gestante, a quienes veníamos llamando padre y madre respectivamente. Claro, Las redes esto sociales le quita a la lengua una fuerza enorme, porque no es lo mismo que decir descomo en tu progenitor gestante. Eso es, claro, exacto. Es que no. Exacto. Las redes sociales se han llenado de testimonios de protesta, mayormente mujeres que se reconocen y proclaman como madres. Quiero destacar un caso significativo. La autora de este aborto, ministra de Igualdad del sanchismo, no cumple su modificación. Te leo el autorretrato que ella misma, con su propia mecanismo, ha escrito en su cuenta de Twitter. Así era hace un minuto. Irene Montero, psicóloga, madre, feminista, ministra de Igualdad del Gobierno de España. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. El progenitor gestante deja de serlo desde el mismo momento del parto, por otra parte. Madre en lugar de progenitor que gestó. ¿Cuándo se ha visto? El analfabetismo se basa en esto, un riguroso desconocimiento del significado de las palabras. Sí, señor. La marquesita sigue por donde solía cuando intervino en un programa de telebasura para solidarizarse con Rocíito. Ayer intervino en una polémica que mantenían en Twitter Juan Soto Ibars, escritor, e Isa Calderón Peces Barba, guionista y sobrina de quien se puede deducir por su segundo apellido. Sí, el que aplastó a Felipe en el 23F. Sí, señor. Que le cayeron 140 kilos encima, y eso de Armada y Mújica. Yo creo que ya no se volvió a levantar del todo. Del todo ya no. Es que eran 140 cumplidos, ¿eh? Sí, sí. Y además caía peso, claro. Por sus tweets se puede deducir que padece una cierta paranoia y un equilibrio mental intermitente. Y va la ministra y tercia en una bronquita pequeña y particular que mantenían a tweet los dos citados. Y para que constase manifestó: alianzas feministas, yo siempre con Isa Calderón. Pero qué estúpida manera de confundir lo público con lo privado. Este es, lo tengo escrito hace años, el primer peldaño que lleva siempre a la corrupción y al totalitarismo. Liberal enfurruñada exponía una duda: ¿serán solo el progenitor y la progenitora o se inventará también el progenitore? Bueno, hay una cosa y es el amante. Yo recuerdo que una distinguida ex colega nuestra del Mundo, pero en fin, periodista de toda la vida, Carmen Rigalt, me contó un dicho catalán que es buenísimo. Dice: el matrimonio es una creu y l'amant el cirineu. O sea, el matrimonio es una cruz y el amante es el cirineo que te ayuda a llevar la cruz. Me parece de lo más brillante que se ha hecho popularmente en catalán. Como no tiene además derechos de autor, nadie ha podido cobrarlo y se ha mantenido limpio. Pero esa es una
Pero esa es una reformulación de algo que había acuñado Groucho Marx, que decía, el matrimonio es una cruz tan pesada que tienen que llevarla entre dos y a veces varios. Entre tres. Bueno, en Podemos serán círculos los que lleven la cruz. Sí. Son más dados a lo colectivo, ya se sabe. Sí, bueno, y a lo vertiginoso, porque incluso una nulidad como Errejón hay que ver. Hay que ver. Oye, a todo esto... El bebé probeta, la de mamás, todo progenitoras, que se ha echado encima. ¿Dónde está Wally? O sea, ¿qué se ha hecho del macho alfalfa? Yo empiezo a estar preocupado, ¿eh? A ver si estaba entrenando con Sendero Luminoso y se ha caído Andes abajo. ¿Al barranco? Pues más buenos son los barrancos de los Andes. Yo recuerdo el de Machu Picchu, que hay un niño que se tira rodando y es como el circo. Y cuando llegas abajo con el autobús, el niño ha acabado de rodar y está pidiéndote algo. Y claro, ¿cómo no le vas a dar? Vive, porque piensas que se va a matar. No se mata, está todo el día tirándose de arriba abajo. Pero es esa... Pues, como Iván Redondo, por otra parte. Exacto, Redondo, como Iván. Bueno, Miguel Ángel Pérez Rodríguez anotó: a la izquierda no le molesta que Sánchez aumente de 13 a 22 los ministerios, de 1 a 4 las vicepresidencias y haya creado un 36% más de altos cargos. La izquierda critica a Díaz Ayuso, que redujo sus consejerías de 13 a 9 por crear una dirección general a Toni Cantó. A la izquierda. Alberto Garzón ha colgado un tuit para explicar al pueblo llano que empezamos el mes de julio y os traemos la lista de la fruta y la verdura de la temporada. Consumir de temporada ayuda a la economía local, reduce emisiones y el impacto ecológico y es bueno para tu salud. Es comprensible que esto haya provocado alguna perplejidad en el capital, pero para esto hace falta un ministerio. Esto sí que es un chiringuito. Exacto. Pues sí, Garzón y el hermano que decía que lo que hace falta es hacer billetes. Eso es, poner en marcha la máquina de hacer dinero. Sí, pero sí se puede hacer dinero y con eso se sube el salario mínimo. Evidente. Y es economista, ¿eh? Sí. El Independiente hacía saber ayer por la mañana: Carmen Calvo no descarta la celebración de un referéndum consultivo en Cataluña. Froilán I de España comentaba algo que has comentado tú antes. Ni 24 horas han pasado desde que Pedro Sánchez juró y perjuró que no habría referéndum. Cada vez tardan menos en mentir. Esa frase es genial, ¿eh? Como tú dices, pide mármol. Cada vez tarda menos en mentir. Es verdad. Madrileo dijo en mi blog: no creo que en un país normal suceda que se desconozca durante meses el paradero de un señor, mira lo que veníamos comentando, que ha sido vicepresidente del gobierno hasta los días de su desaparición. No parece interesar a los medios ni lo más mínimo. Silencio pactado. Y por fin, ¿está vivo? ¿Está vivo? Que... Pregunto, porque hay 3 niños. ¿Está vivo? ¿Vive Wally? Sí, ¿y dónde vive? Que esa es otra. Sí, ¿Dónde tiene su chaletón ahora? Bueno, es que encima su presunto suegro político tiene tantas casas de alquiler que puede tener un zulo. En cualquiera todo el barrio de de Salamanca y Chamberí y la Castellana son zulos posibles. Tiene muchos lugares donde enchopanarse, sí señor. Sí, como has dicho, enchopanar. Enchopanarse, sí, era en el argot, o sea, lo de... Qué bonito eso, ¿ves? En Teruel no hemos llegado a una palabra tan larga. Ah, bueno, es que lo vasco en esto de disimular y camuflarse tiene trayectoria. Me gusta. Óscar Puente es el alcalde de Valladolid, además del portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE desde hace 4 años. No ha debido de parecerle bien el nombramiento de Toni Cantó para llevar la oficina del Español. Ha escrito: Toni Cantó es un mierda y va a cobrar 75.000 euros por rascarse los huevos a 2 manos. El capitán matizó la apreciación. Óscar Puente cobra más porque, aparte de tocarse los huevos, en los ratos libres se los toca también a los demás. Sí, pero a lo mejor a él le basta una mano. Sí. Y oye, este no es el que veraneaba en el yate de un señor, sí, señor, que proveía el ayuntamiento. El mismo. Sí, a dos manos y una jarcia. Eso es. Menudo elemento. Parmenio escribió en mi blog: fíjate qué economía de lenguaje, qué capacidad de síntesis. Sánchez
miente. Perdón por la redundancia. Bueno, eso es perfecto. Es perfecto. O sea, ni Gracián. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Santi. Pues hasta el lunes, que será ya otra semana. ¿Qué le vamos y a habrá hacer? tontos por doquier. Y habrá tontos. En el fin de semana, además, es como la luna llena. Los hace aflorar. Sí. ¡Buah! Y el calor, las ranas, los grillos, las cigarras. Todo interviene. Todo interviene. Sí, tremendo. Muchas gracias. Bueno, hasta el lunes. Nos vamos a la prensa económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Beatriz, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. A ver, titulares de la prensa económica que te llamen la atención. Pues el empleo público alcanza su máximo histórico en España, por ejemplo, es el titular que llevamos en Libre Mercado. Ya hay más de 2.700.000 personas trabajando para las administraciones públicas en España, el récord de la serie. Bueno, y si nos vamos a los datos que da la EPA, nos vamos a casi 3.400.000 personas. Bueno, pues el gobierno de Sánchez ha batido todas las marcas de Zapatero. Y uno de los temas más preocupantes que cuando hablan de brecha laboral, la auténtica brecha laboral es esta, la del sector público frente al sector privado, pues mientras sube la primera artificialmente y bueno, pues por decisiones políticas, el empleo en el sector privado ha caído casi en la misma proporción. Claro, y encima el privado tiene que pagar lo que aumenta lo público, con lo cual imagínate. Sí. ¿Y alguna cosa más que te sorprenda, si es que hay algo sorprendente? Pues hay otra mala noticia, nos la da El Economista, nos dice shock energético, récord de luz, carbón, gas y CO2. Al gobierno, que no iba a dejar a nadie atrás en la ley de la lucha contra la pobreza energética, se le están disparando todas las facturas. Hoy la electricidad vuelve a registrar un segundo récord histórico en España, por ejemplo, pero bueno, es que es todo, los motivos, la mayoría tienen que ver con el intervencionismo político. Por ejemplo, no deja de desarrollarse en España la energía nuclear, lo que nos hace muy dependientes del gas, que ha elevado su precio porque hay demanda en Asia o en Rusia, y sin olvidar la elevada fiscalidad de todos los recibos y unos objetivos ahora climáticos pues cada vez más radicales y más caros. Y más estúpidos porque China poluciona, bueno, si es que es polucionar, porque también eso es discutible, envía más CO2 a la atmósfera que todos los países de la OCDE. Que solo China. Y por supuesto, ahí no paga nada, nadie paga un recargo por el CO2 ni por nada. Centrales de carbón, todo el carbón que haya en China y más. Y luego quemarán uigures si falta carbón. Y por supuesto, encima alabando al tirano Xi Jinping. Sí, esta mañana veía otro dato interesante sobre este tema y es la producción de plástico. O sea, también China es líder en producción mundial de plástico. Ahora que vamos a poner impuestos y vamos a prohibir los plásticos de un solo uso, claro, pues verás pues como el 31%. Verás los del foro de Davos con Bill Gates, si es que ya Melinda para entonces no lo ha metido en la cárcel, y si no, pues algún idiota de los de las Big Tech, y por supuesto Macron, y por supuesto cualquier mamarracho de los presidentes europeos, dirán que ¡ay, Xi Jinping, cómo nos iluminas el camino! Y compraremos el plástico chino y luego pagaremos multas por tirar plástico. Por usarlo, Claro, pero esto es que es una cosa verdaderamente suicida, ¿eh? No me extraña que los chinos se rían de Occidente. ¿Sabes cómo llaman al occidental idiota? Al wok, bueno, que decimos aquí, woke. Le llaman baizuo, que es tonto de Occidente. Baizuo, dice, anda, baizuo, que eres un baizuo. Si es que les damos motivos. Hombre, están, bueno, se lo pasan bomba. En fin, pues muchas gracias, Beatriz García. Luego hablamos. Chao. Hasta luego. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.